while you prepare with the headphones, just to thanks to Exponential Science for the invitation, and the university and the Central Bank for letting me sharing with you the work we have been doing during the last 4 years. So thanks. And now, as I'm a regulator and we write in Spanish, now I will change to Spanish, but if you will have the presentation in English, and then after the presentation you can make your questions if you have. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a hacer esta presentación en español, ¿sí? En primer lugar porque somos reguladores de habla hispana y bueno, vamos a estar hablando de temas que quizás técnicamente puedan ser mejor para nosotros hacerlos en nuestra lengua materna. Sin perjuicio de eso, van a tener la presentación en inglés. Cualquier duda que puedan tener, ¿sí? La podrán acercar. Yo no sé dónde tengo mi... Me gustaría poder manejar mi presentación. Bien, gracias. Bueno, como les comentaba, este es un trabajo que viene desde hace bastante tiempo, ¿sí? Es un trabajo que arranca en el año 2021, ¿sí? Donde el directorio del Banco Central, el directorio anterior, nos invita a un grupo, ¿sí? Interdisciplinario del banco a pensar, ¿sí? En este nuevo fenómeno y si el Banco Central tenía que involucrarse y cómo debía involucrarse el Banco Central en este fenómeno. Se armó un grupo interdisciplinario formado por muchas áreas del banco, ¿sí? Asesoría económica, superintendencia, asesoría jurídica, la oficina de innovación, el área de sistemas de pago, la superintendencia, y bueno, y entre todos, ¿sí? Nos empezamos a preguntar cómo nosotros como reguladores y supervisores, ¿sí? Y bueno, y sobre todo desde la perspectiva de las finalidades que tiene el banco, ¿sí? Finalidad de no solamente en materia monetaria y control de inflación, sino también de estabilidad, ¿sí? Del sistema de pagos y del sistema financiero, cómo esto podía afectar a las finalidades del banco. Ahí lo primero que hicimos fue un comunicado. Se sacó un comunicado con una advertencia, ese grupo sacó un comunicado con una advertencia en el cual estábamos diciendo, bueno, esto es un fenómeno nuevo, hay una cantidad de riesgos, también pueden haber oportunidades en este nuevo fenómeno, lo que sí, consideren que esto no es algo que el Banco Central hoy por hoy tenga regulado, por tanto, si usted entra en esto, va a su propio riesgo. ¿No? ¿Sí? Esa era el primer comunicado que se sacó. Luego de eso, también se sacó como si fuera un plan de trabajo. En ese plan de trabajo, lo que se manifestó fue cómo íbamos a ir avanzando. Se avanzó en un marco conceptual, ¿sí? Que nos iba a dar una orientación de cómo luego íbamos a hacer la regulación en esta materia. Y luego de ese marco conceptual que salió en diciembre del 2021, sacamos en mayo del 2022, se continuó trabajando, ¿sí? Y se elevó un anteproyecto de ley a efectos de ser considerado. ¿Por qué? Porque entre los aspectos que habíamos visualizado era que el marco central en ese momento no tenía potestades, ¿sí? Para regular y supervisar este tipo de actividades, excepto alguna, ¿sí? Que sustancialmente podría estar involucrada, como ser, por ejemplo, el tema del dinero electrónico, ¿sí? Que algún tipo especial de dinero electrónico ya estaba regulado en aquel momento, entonces no entendimos que hubiese que sacar o ampliar en aquel momento, ¿sí? Las potestades, porque lo que hacía a dinero electrónico, y si se hubiese pensado en un estable referenciado a una moneda fiduciaria con las condiciones de dinero electrónico, podríamos pensar que ya estaba eso dentro del Banco Central. Luego de que se saca ese anteproyecto en mayo del 22, en septiembre del 24
¿sí? Luego de una larga discusión parlamentaria, se aprueba ese proyecto. Proyecto que a nosotros nos da potestad de regular y supervisar, ¿sí?, al proveedor de servicios de activos virtuales. Y hace muy poquito sacamos un proyecto regulatorio donde estamos regulando parte, ¿sí?, de esa ley, que no solamente involucra a los, como les decía, tenemos la ley 20.345, que fue la ley que se emitió el 19 de septiembre, ¿sí?, que modifica los artículos 37 y 38 de la Carta Orgánica del Banco, donde nos da potestades, ¿sí?, y también el artículo 14 de la de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque los valores que nosotros teníamos, las condiciones que tenían los valores, o las condiciones que pone la ley de Mercado de Valores, no nos habilitaba, ¿sí?, hacer una emisión de un security o un valor con un registro descentralizado. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, tenemos la ley de Mercado de Valores, artículo 14, ¿qué es lo que nos hace? Nos incorpora, ¿sí?, dos tipos de títulos valores. A los títulos valores, a los valores escriturales, los podés hacer a través de el tradicional, ¿sí?, emisión de valores con las correspondientes figuras del mercado participante, ¿sí?, para poder hacer una emisión, o se podría hacer, ¿sí?, a través de, o sea, con registro centralizado o descentralizado, ¿sí? En el caso del descentralizado, esa parte todavía, les adelanto, no hemos hecho regulación sobre esta parte, ¿sí? Ahora lo que sí será en función de los requerimientos, ¿sí?, que establezca el Banco Central o la regulación, que será el capítulo para el año que viene, estimamos. Entonces, ¿cuál es en particular el proyecto, ¿sí?, normativo que nosotros pusimos ahora en consulta? Que lo pueden ver en la web. Acá nosotros regulamos lo que sería al proveedor de servicios de activos virtuales, ¿sí?, financiero. ¿Por qué? Porque la ley, en el literal H, nos habilitó, ¿sí?, a regular al proveedor de servicios de activos virtuales, entre los que se encuentren los definidos como financieros por el Banco Central o la reglamentación del Banco Central. Entonces tuvimos que separar, ¿sí?, y sobre esos tenemos una potestad mayor que sobre aquellos que solamente se limitan a hacer compra-venta, ¿sí?, de activos virtuales, ¿sí? Entonces regulamos dos figuras: la figura del proveedor de servicios de activos virtuales financieros, ¿sí?, que es una figura en la cual en forma profesional y habitual presta estos servicios que tienen listados acá sobre activos virtuales, y siempre activos virtuales financieros. Si ustedes ven, perdón que me fui, si ustedes ven, acá la clave es que tiene que haber siempre en estas actividades involucrado un activo virtual financiero, ¿sí? Ya sea intercambio de fiat por activo virtual financiero, intercambio de financiero por financiero, intercambio de financiero por no financiero, custodia o administración, transferencia de financieros, ¿sí? Bueno, todas esas, o participación, dando servicios de participación para las emisiones, ¿sí? Siempre se requiere que haya involucrada una de estas actividades y que en estas actividades haya un activo virtual financiero. De lo contrario, si no hay un activo virtual financiero, ¿sí?, no se requiere esta licencia para operar. Por otro lado, tenemos a lo que es el activo virtual, al proveedor de servicios de activo virtual no financiero, ¿sí? Acá la ley limita el foco, ¿sí?, a lo que es materia de lavado. Entonces, ¿cuál fue la única actividad que quedó comprendida dentro de esta licencia? Es compra-venta de un activo virtual no financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se limitan exclusivamente a operar con activos virtuales no financieros y hacen otra actividad que no sea compra-venta, no está alcanzada por la regulación, no necesita una licencia para hacer esa actividad, ¿sí? Eso es si se va a limitar a hacer custodia solamente de un no financiero o transferencia de un no financiero y no hay involucrado un activo virtual financiero,
en ese caso no se va a necesitar esa licencia. Ahora, ¿cuál es la pregunta que todo el mundo se hace? Esta pregunta que nos llevó mucho tiempo responder, ¿no? ¿Qué es eso de activo virtual financiero y qué es el resto? ¿Ah? Bueno, nosotros tratamos de encontrar una definición. ¿Y por qué empezamos con esta discusión de si es financiero el activo virtual o no? ¿Sí? Esta discusión surge sobre todo porque nosotros somos reguladores y supervisores de lo que es el sistema financiero. Entonces entendíamos que lo que está por fuera del sistema financiero quizás no debería ser materia del Banco Central. Ahora sí, lo que hace al lavado, ¿sí? En particular teníamos que llegar a todo el alcance. Entonces por eso se llegó a esta definición en su momento de por qué separar si el activo es financiero o no es financiero. Y bueno, fundamentalmente dijimos, bueno, ¿qué características debería tener ese activo para poder decir que es financiero? Y bueno, nos pusimos a pensar, a buscar, discutimos horas de discusión. Y bueno, llegamos a entender que tenía que ser, ¿sí? Un activo en el cual hubiera un riesgo de contraparte, ¿sí? Que además fuera representativo de, ¿sí? De tener un derecho o un beneficio económico, ¿sí? Y que se pudiera ofrecer como medio de pago o de inversión. Pero no es de a una las condiciones que tiene que cumplir, sino que estas condiciones tienen que ser en forma simultánea, ¿sí? Y todo el resto, ¿sí? Son los no financieros. Algunos ejemplos pusimos como para poder empezar a hacer, bueno, es una representación digital de valor y hay un riesgo de contraparte. Bueno, por ejemplo, ¿sí? USDT, ¿sí? Ustedes se ponen a hacer, ¿sí? Este chequeo y podemos concluir, ¿sí? Que USDT es financiero, ¿sí? Por el otro lado, Bitcoin, ¿sí? Bitcoin, yo no tengo un riesgo, no tengo una contraparte, ¿sí? En Bitcoin. Y bueno, entonces entendimos que en ese caso no es financiero. Y bueno, y eso es lo que se trató de hacer con esta discriminación de tipo de activos, ¿sí? Entonces, tenemos proveedor de servicios de activo virtual financiero con un alcance más amplio, el otro con un alcance muy menor y muy limitado, solamente a compra-venta. ¿Cuáles son estos requerimientos que le vamos a pedir al primer proveedor, al proveedor full, llamémosle, ¿sí? Los requerimientos que le vamos a pedir son en materia con foco en temas de protección al consumidor y en materia de lavado de activos, ¿sí? Fundamentalmente vamos a tener temas de autorización y gobierno, requisitos para la autorización, ¿sí? de estas figuras y requisitos de gobierno corporativo, requisitos prudenciales, requisitos sobre seguridad, ¿sí? de tecnología, requisitos sobre el trato con los clientes, requisitos en materia de lavado y requisitos en términos de reportería. Además de que todo esto, ¿sí? se redondea con un libro con sanciones, ¿sí? Para el que no cumple los requerimientos, se lo alinea a través de la aplicación de sanciones. En cuanto a requerimientos de autorización, bueno, en el caso del proveedor grande, nosotros entendemos necesario que ese proveedor tiene que tener, ¿sí? tiene que ser una persona jurídica, ¿sí? y esa persona jurídica tiene que estar domiciliada en Uruguay. La autorización, ¿sí? para poder operar, tiene que ser previa al inicio de actividades. No se necesita tener oficinas comerciales, ¿sí? podría no tenerlas, pero sí tiene que tener el domicilio constituido, ¿sí? la empresa. Y además de que no podría llegar a no tener oficinas comerciales, eso lo definirá cada modelo de negocio, lo que sí tiene que tener claro es cuáles van a ser los canales, ¿sí? y los horarios de atención a sus clientes. Eso tiene que estar bien definido y tiene que ser público. Y luego el tema de la separación tanto
o segregación de fondos tanto de fondos en sí como de activos virtuales, ¿sí? Y luego en términos de gobernanza y transparencia, bueno, competencia profesional para poder operar una estructura acorde a la operativa que se está estimando, ¿sí? Y sistemas de control interno que sean confiables. En cuanto a requerimientos prudenciales, les vamos a estar pidiendo un patrimonio mínimo, solamente aquellos que dan el servicio de control y custodia, ¿sí? Es un 1.5 millones de UI, que es un equivalente aproximado de $240.000, para que tengan una idea, a quienes hacen custodia. Luego, a todos los demás, inclusive a los que tienen custodia, además de tener un patrimonio mínimo, lo que tienen que tener es un depósito en garantía, ¿sí? Por un equivalente a 2 millones de UI, que anda 320 mil dólares, y fondos, ¿sí? Líquidos como para pagar timbres, mantener, ¿sí? Algunos gastos que siempre tienen en las cuentas en el banco. Luego, requisitos en materia de seguridad, ¿sí? En materia de seguridad, un tema que aparece acá, que quizás no lo van a ver en otras figuras, es que nosotros estamos pidiendo un responsable de seguridad de la información, ¿sí? Es como una figura que no está explícita, quizás en otras tipo de empresas. En este tipo de empresa sí se requiere a veces a través de los estándares, pero no en forma explícita en la norma. En este caso es una figura que va a ser requerida, lo mismo que también van a tener que tener políticas y procedimientos en materia de seguridad. Y el otro punto que nos parecía muy relevante era el tema de tener una auditoría anual de sistemas, ¿sí? Una auditoría específica para esa materia, ¿sí? Y que fuera hecha por un independiente. En lo que hace a relacionamiento con los clientes, lo que nos parece muy importante es que en los casos, sobre todo en los que hay custodia, ¿sí? O administración, ¿sí? Que tiene que haber un contrato, ¿sí? Un contrato donde el cliente sepa, ¿sí? Los costos, sepa la operativa que está involucrada. Un contrato tiene que haber con ese cliente, ¿sí? Además, si hubiese administración, como quien dice, una libre administración, debería también haber algún criterio de perfilamiento o algo de por qué vas a ponerle en ese tipo de activos al cliente, ¿sí? Tienen que haber información de estados de cuenta, ¿sí? Remitírsela a los clientes, y en el caso de que se ofrezcan activos virtuales, debería ser necesario tener por lo menos el white paper publicado en la plataforma para poder ofrecer ese tipo de activo, ¿sí? Y bueno, capacitación de la gente que está atendiendo en la empresa. En temas de lavado, bueno, acá le pusimos, como quien dice, todos los requerimientos que ya tienen otras entidades, pero algún diferencial que hace a este tipo de entidades particularmente es el tema de que en este caso el registro de los clientes, la información para el registro de los clientes empieza a operar por un monto más bajo, ¿sí? No va a los montos ni de 10.000, ni de 15.000, ni de 5.000 que hay. Acá operaste por más de 1.000 y tenés que tener mayor información de tu cliente, ¿sí? Y luego el tema de la regla de viaje, ¿sí? Para el caso de las transferencias. Acá es muy importante para nosotros el manejo de cuando se hacen transferencias, poder cumplir con la regla de viaje, porque no nos olvidemos que al inicio de todo esto, más allá de la preocupación de cómo podía impactar todo esto a las finalidades del banco, estaban los temas, ¿sí? De que Gafi siempre viene atrás de nosotros, o nosotros vamos atrás de Gafi, no sé. Y era un requerimiento de Gafi incorporar estas figuras y estar a tiro para que la próxima evaluación
¿sí? No nos vayan a poner mala nota por un incumplimiento de este estilo. Luego, en cuanto a reportes, la parte de reportería. Bueno, en temas de reportería estamos pidiendo estados contables anuales auditados y semestrales con revisión limitada, reporte en materia del sistema de prevención de lavado, reportes, ¿sí? De la parte de sistemas, del sistema tecnológico o la base tecnológica, reportes de transacciones. Van a tener que tener registros de clientes, registro de órdenes, registro de posiciones, registros de eventos de riesgo operativo, ¿sí? Y ahora vamos al otro proveedor, al proveedor de servicios de activos virtuales no financieros, ¿sí? Este proveedor, ¿sí? Podría ser una persona física o persona jurídica, ¿tá? Tiene que tener el registro o la inscripción en el registro en forma previa también a empezar a operar. Solamente se le requiere los fondos por la cuenta, digamos, de disponibilidades por 50.000 UI. Y bueno, y al igual que el primero, que tenemos condiciones para cancelar el registro, cancelación a solicitud. Quiero dejar claro, esto no es cancelación por mal comportamiento. También están previstas las condiciones para la cancelación. ¿Qué pasa acá? Creo que quedó movido. ¿Qué pasa acá en relación a este tipo de proveedor? Este tipo de proveedor, el foco que nos dio o la potestad que nos dio el legislador fue solamente acá te metes en temas de lavado. Bueno, como esa fue el foco que nos dieron, nosotros lo que pusimos fueron requerimientos de información básicos, ¿sí? Lo que hace a reporte de transacciones, actualización de información que oportunamente se dio, ¿sí? Y en materia del sistema de prevención. Pero lo que sí les quiero dejar claro acá es que como esta figura se limita, ¿sí? A lo que es la compraventa de activos virtuales no financieros, acá si alguien se dedicara exclusivamente a actuar con o a operar con no financieros y hubiese una transferencia, acá esto queda por fuera, ¿sí? La regla de viaje para el sujeto que transfiera un no financiero porque no estaría alcanzado por la regulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legislador a nosotros solamente nos mandató a intervenir en la compraventa, ¿sí? Entonces, y esto a título de resumen, porque también es un tema que ha generado dudas y por más que esto no está explícito en la normativa, nos parece importante que quede claro. Nosotros como reguladores y supervisores del sistema financiero, nosotros regulamos las actividades que se dirigen a nuestro público, ya sea que la haces desde acá o te estás dirigiendo, ¿sí? Claramente al público uruguayo. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que cumpla alguna de estas condiciones haciendo cualquiera de estas actividades, ¿sí? Tiene que establecer un domicilio en Uruguay, ¿sí? Y esto le aplica tanto al financiero como al no financiero, ¿sí? Nosotros ahora estamos en un proceso de consulta que termina el 19 de septiembre. Luego de este proceso de consulta vamos a proceder a hacer el análisis de todos los comentarios recibidos. Una vez que esos comentarios recibidos se analizan, vemos los ajustes necesarios para poder emitir la norma, ¿sí? Como para poder emitir la norma que estimábamos, ¿sí? Y ahora les voy a agregar información, estimábamos que podría llegar a estar siendo esta emisión, ¿sí? A fin de año. Nosotros cuando hacemos la publicación también de las normas, hacemos la publicación del cuadro con el análisis de los comentarios. Lo digo esto porque a veces parece que tanto las dudas como los planteos o no son considerados, todos son considerados, algunos son desestimados, pero lo que se desestima se explica el fundamento de por qué se está desestimando. Y además es público que quien comenta luego puede decirse fulano o quien fuere hizo este comentario, ¿sí? Es público quien hace el comentario. ¿Qué pasa ahora?
Nosotros en todo este proceso, ¿sí? Nos dimos cuenta, entre otros aspectos, que habían cosas que nos quedaron afuera de nuestro ámbito, ¿sí? Por ejemplo, nos quedó afuera lo que yo les decía, podríamos tener una debilidad en cuanto a Gafi, porque nosotros no le estamos aplicando la regla de viaje a una transferencia de un activo virtual no financiero. Podríamos estar pensando que también no es conveniente, por ejemplo, darle un tratamiento diferente si a alguien le estás haciendo custodia, ¿sí?, de un financiero a quien también está haciendo un servicio de custodia en cuanto al foco al cliente, digo, de protección al cliente, custodia de un no financiero. Entonces entendimos que había que hacer, ¿sí?, una ampliación de este perímetro. Este perímetro, ¿qué implica? El directorio aprobó, ¿sí?, y remitió al Ministerio de Economía un anteproyecto legal que está modificando lo que era el artículo 37, ¿sí?, donde le agregaba, decía, proveedor de servicios de activos virtuales, y decía, entre los... ¿sí? Bueno, todo eso se elimina. Va a quedar limitado a proveedor de servicios de activos virtuales, ¿sí?, sin enfocándose en el sujeto más allá del objeto, ¿sí? Y luego, ¿cómo? De esa manera podríamos tener a quienes hagan las actividades con no financieros dentro de ese mismo literal, entendimos que había que sacar, ¿sí?, lo que sería el numeral 3 de ese artículo 37. ¿Qué nos implica esto? Nos implica, por ejemplo, que vamos a cumplir con Gafi y reglas de viaje en todo sentido. Nos implica, ¿sí?, que vamos también a orientarnos a cumplir principios, ¿sí?, de IOSCO en la materia de igual actividad, igual riesgo, igual regulación, ¿sí? Entonces, si estás haciendo custodia, por ejemplo, de un activo virtual financiero o uno de un no financiero, te voy a aplicar, ¿sí?, las mismas reglas. Y luego lo que se incorporó también fue la posibilidad, porque no estaba en nuestro marco anterior, la posibilidad, se incorporó la regulación y fiscalización, o la potestad del banco de regular y fiscalizar a lo que es el emisor de un activo virtual estable. ¿Por qué? Porque como yo les contaba, nosotros teníamos un pedacito muy chiquito que podríamos ajustar a través de normativa, ¿sí?, para poder emitir un estable, mientras ese estable cumpliera condiciones de dinero electrónico. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Entre esas condiciones, una de ellas es que vos tenés que tener 1-1, ¿sí?, una única moneda, te sirva de pago. Entonces hay varias condiciones que hay muchos estables que nosotros sabemos que funcionan que no las cumplen. Como por ejemplo, si tenés una canasta de monedas, ¿qué pasa? No es dinero. No cumple con las condiciones de dinero, no hay una moneda. Tengo N monedas, por más que sea 100 el respaldo. Si tengo una canasta de activos, ¿dónde lo pongo? ¿Y eso queda afuera? Bueno, entonces entendimos que había también que darle potestad al banco para regular y fiscalizar esta actividad. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Nosotros ahora estamos con la consulta de este proyecto normativo que regula lo que es el proveedor, ¿sí? Pero si este anteproyecto legal que está a consideración, ¿sí?, parlamentaria se llega a aprobar, que estimamos que podría ser una aprobación, como es a través de ley de presupuesto, puede ser una aprobación que sea en el transcurso de este año, ¿sí? Nosotros no vamos a emitir ese proyecto que ustedes están viendo en consulta, no va a ser la norma que se va a sacar o la que se va a ajustar. Vamos a revisar ese proyecto en función de esta nueva ley, ¿sí?, y vamos a poner a fin de año, ¿sí?, un nuevo proyecto a consulta considerando estos aspectos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí podríamos estar emitiendo la normativa sobre el proveedor de servicios de activos virtuales, considerando esta nueva ley, recién para el primer trimestre del año que viene, en vez de tenerlo
este año. Entonces, ¿qué tenemos en la agenda regulatoria? Tenemos muchas cosas. Pero bueno, en primer lugar, aclarar que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la regulación, solamente regulamos lo que es el proveedor de servicios de activos virtuales. Falta mucho todavía trabajo, ¿sí? ¿Qué falta? Nosotros no hemos pensado cómo esto se inserta o qué puede hacer otra entidad de las tradicionales o de las que ya están en nuestro marco, ¿sí? Acá. Entonces, si hay alguna entidad tradicional, ¿sí? Que estima o quiere o desea, va a tener que consultar caso por caso hasta que esto no haya una regulación más clara de qué puede hacer cada uno o cómo puede hacer cada uno lo que puede hacer, ¿sí? De los que ya están en el mercado. Luego, el tema de la emisión, ¿sí? De valores con registro descentralizado. Hay que regular todo lo que hace, ¿sí? A los security tokens y cómo se va a hacer esa emisión ahora que no vamos a tener las figuras que nosotros ya conocemos. No va a haber una única entidad de registros, no. Entonces, hay que sentarse a trabajar en ese proyecto, ¿sí? Y luego entiendo que habrá que estudiar si no hay que hacer algún ajuste en materia de regulatoria ¿sí? En el área del sistema de pagos para contemplar, por ejemplo, la emisión de dinero electrónico como la conocemos hoy, pero que ese dinero esté tokenizado, ¿sí? Quizás se podría llegar más allá a trabajar en ese aspecto. ¿Qué ha pasado? Nosotros, como yo les mostré, nosotros venimos trabajando desde el 21, ¿sí? Estamos en el 25, ¿no? El mundo sigue avanzando, avanza, tenemos MiCA, que tiene un marco súper amplio en América Latina, tenemos países como El Salvador, que nos acompaña acá, que es pionero en la materia, tenemos Argentina, Brasil, Chile, ¿sí? Todos están avanzando, tenemos un cuerpo de organismos internacionales que también siguen estudiando, siguen emitiendo principios, siguen trabajando en la materia, ¿sí? Gafi, IOSCO, infinitos, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto muy importante, ¿sí? Porque nosotros necesitamos, de alguna manera, evitar fragmentación, que es importante para este tipo de cosas. Necesitamos profundizar en lo que es cooperación y coordinación, sobre todo en este tipo de productos y servicios, cada vez es más importante para evitar la fragmentación, ¿sí? Tener una cooperación y una coordinación internacional importante, porque ya las barreras geográficas no existen, ¿sí? Y luego, el rápido desarrollo que tienen todas estas cosas nos obliga a tener que desarrollar regulaciones algo más flexibles o más dinámicas. Ya habrán visto lo entre comillas dinámico, quizás para lo tecnológico no, pero para lo legal es muy dinámico, que tenemos la ley que se aprobó en el 24, ¿sí? Y ya tenemos un anteproyecto que capaz que este año hace un ajuste nuevo. Es como que para las leyes es excesivamente dinámico, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración todos estos aspectos. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención.